Hace unos días estaba buscando qué ver en YouTube a altas horas de la noche, cuando de repente me salió este video de Skeppy, que es un youtuber de Minecraft que se enfoca en hacer troleos. No como los troleos a niños rata que hacía Brambas hace mucho tiempo, sino más troleos a youtubers, especialmente al youtuber Bad Boy Halo, que puede que lo conozcas porque era uno de los 5 cazadores en la serie de Minecraft Manhunt the Dream. Pero bueno, el video se enfocaba en que Skeppy decidió trolear a Bad Boy Halo en el ajedrez, en donde le hace creer que ellos dos están jugando entre sí, pero en realidad Bad Boy Halo está jugando contra Alexandra Botes, una reconocida jugadora de ajedrez, siendo conocida principalmente por ser una de las 10 mejores jugadoras canadienses del mundo. El video no importa mucho en el contexto de lo que trata, ni siquiera importa demasiado en el contexto de este video. Más bien es el contexto o es la razón de la cual me surgió la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si enfrentaras a uno de los mejores jugadores de ajedrez contra un bot o una inteligencia artificial del ajedrez? Creo que muchos de nosotros sabemos que los bots de ajedrez son uno de los bots más difíciles de vencer en cualquier manera, ya sea si lo pones en una dificultad fácil o una dificultad difícil. Después de todo, esto tiene que ver en parte por cómo está hecho el ajedrez. El ajedrez es un videojuego en el que tienes en total 32 fichas, 16 blancas y 16 negras. Entre ellos están 8 peones, cada uno con su color, al igual que 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, un rey y una reina. El punto del juego es básicamente proteger a tu rey mientras tú tratas de matar al rey de la persona contraria. Es un juego bastante lineal y es muy conocido por ser un juego un poco difícil, pero que puede llegar a ser bastante divertido. Aún así, decidí investigar acerca si este suceso había ocurrido o algo así, y bueno, lo que encontré fue que el 10 de febrero de 1996, el campeón de ajedrez Garry Kasparov fue derrotado por una inteligencia artificial en un juego de ajedrez, ganando 3.5 contra 2.5 en partidas. La verdad es que es un suceso bastante curioso porque, vamos, es el mejor jugador de ajedrez, fue campeón del mundo de 1985 a 1993, y que una máquina, una inteligencia artificial, lo haya podido vencer con todos los años de experiencia que tenía es simplemente increíble. Pero también es entendible, las inteligencias artificiales son simples máquinas, son simples códigos, ellos solamente están ahí para cumplir una función, solo tienen un propósito, y lo cumplen sin importar lo que sea. En el caso de los videojuegos, los bots normalmente no son como los bots de ajedrez. La mayoría están hechos para que tengas un desafío, que tengas a alguien con quien enfrentarte, ya sea que estés solo o lo que sea, pero lo suficientemente ajustado para que puedas ganar dependiendo del nivel en el que estés. Como por ejemplo están los bots RPG como Pokémon, o los juegos de pelea como King of Fighters, o bots de shooters como en Fortnite. Pero aquí varían muchas cosas, porque estos juegos tienen más cantidad de opciones, mientras que el ajedrez es muy lineal. Por ejemplo, en Pokémon también depende la ventaja de tipos que tengas, los ataques que tengas, el nivel que tengas del Pokémon contrario contra el otro, además de que también depende de tu habilidad como jugador. Sin embargo, cuando peleas con un bot de ajedrez, como el juego es tan lineal y tan específico en todo lo que puedes hacer, depende demasiado de tu conocimiento y de tu destreza, por eso es mucho más difícil derrotar a una inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo sabe que debe encontrar la mejor manera de derrotarte, mientras que un humano puede sentir tensión, miedo, nervios y dudas, además de que la inteligencia artificial está estudiando cada uno de tus movimientos, analizando y los posibles movimientos que puedas hacer para encontrar la mejor manera de contraatacar esos movimientos. Es por eso que, tomando en cuenta que las inteligencias artificiales son muy difíciles de vencer, me surgió otra duda. ¿Qué pasaría si dos bots de ajedrez se enfrentaran entre sí? Para eso hice lo siguiente. Tomé a 4 inteligencias artificiales de diferentes juegos de ajedrez, o sea que literalmente descargué 4 juegos de ajedrez y ya está. Los enfrenté en un mini torneo y lo grabé para ver quién era el que llegaba a las finales y cómo es que se iba desarrollando las partidas. La hipótesis que formulé al principio era que las partidas llegarían a durar una buena cantidad de tiempo al estar en su máxima dificultad, pero que no habría una manera de definir quién ganaría o no. Primero se enfrentaron The Chess Level 100 y 3D Chess Game, ambos en su dificultad más alta. Chess Game era las blancas y 3D Chess eran las negras. Así que yo copiaba todo lo que hacía cada una de ellas. Básicamente, todos los movimientos que Chess 100 hiciera con las blancas, yo los movería con 3D Chess
Game con las blancas y así, copiando los movimientos de cada uno. Al principio todo era como esperarías, al estar en la máxima dificultad ellos tendrían un duelo igualado, aunque fuera igualado en dificultad. Pero simplemente era una partida de ajedrez normal, era como si vieras a dos personas enfrentarse y ya está. Pero con el tiempo transcurrido de la partida, la inteligencia artificial de 3D Chess se tardaba más en tomar una decisión, a tal punto de que se podía tomar como 30 segundos o más en elegir qué pieza mover, mientras que a Chess 100 solo le tomaba un segundo, y así fue durante toda la partida. Llegó a veces en los que se tardaba un poquito más, pero era unos 2-3 segundos más. Al final de la partida, Chess 100 logró vencer a 3D Chess teniendo 2 reinas, lo que lo hacía continuar a la gran final. Después de eso se enfrentaron Chess Unlimited contra Chess Royale Board Game. Chess Board Game sería las blancas y Chess Unlimited sería las negras. Al igual que en la partida anterior, todo estaba completamente normal al principio. Era una partida de ajedrez entre dos bots en su máxima dificultad, que según estuve viendo sería la misma de un maestro de ajedrez si lo pones más allá del nivel 25. Durante casi toda la partida, Chess Board estaba dominando, por lo que a Chess Unlimited le costaba elegir qué movimiento iba a realizar. Incluso había momentos en los que Chess Unlimited se quedaba como imbécil sin saber qué hacer. Así que al final decidí terminar la partida y declaré a Chess Unlimited perdedor, ya que Chess Unlimited ya no se movía. Incluso decidí hacer una segunda ronda, en la que simplemente Chess Unlimited perdía contra Chess Board, así que declaré ganador a Chess Board. Y eso nos llevaría a la ronda final. Después de todo lo que ha pasado, la gran final sería Chess 100 vs Chess Board Game. Chess 100 siendo las blancas y Chess Board Game siendo las negras. Ambos en su máxima dificultad y listos para tratarse de vencer entre sí sin saber que están peleando contra una inteligencia artificial en vez de contra un jugador. Y bueno, como siempre al principio todo estaba completamente normal. Chess 100 y Chess Board hacían sus jugadas mientras yo las replicaba haciendo los movimientos que ellos hacían específicamente. Consideraría que en gran parte de la partida Chess 100 era el que estaba dominando, aunque ninguno de los dos se tardaba en elegir su movimiento. La primera vez Chess 100 ya estaba por ganar la partida, cuando de repente Chess Board simplemente dejó de funcionar. No supe si fue porque la inteligencia artificial se había rendido ya que no podía hacer nada más o simplemente sufrió un error de código y ya está. Así que hice una segunda partida. La segunda partida era básicamente igual a la anterior, así que asumí que el error se volvería a repetir y Chess Game sería nombrado el ganador. Pero en los últimos minutos de la partida, Chess Board remontó por completo y terminó derrotando a Chess 100 cuando Chess Board transformó a uno de sus peones en una reina, dejando encerrado al rey por completo. Eso hizo que Chess Royale Board Game fuera el ganador de esto. Sé que fue un experimento corto, especialmente porque la idea original es que fueran 8 jugadores en vez de 4. La razón de por qué fueron menos jugadores, literalmente a la mitad, es que la mayoría de los juegos de ajedrez que conseguí fueron descargados en la Microsoft Store. Especialmente porque los que hay en Steam o son juegos que se basan en el ajedrez y no son completamente ajedrez, o son de paga, y lo siento, pero no alcanzó el presupuesto. Además de que la mayoría de los juegos de Microsoft Store son una puta mierda. Algunos de los que probé eran pay to play, otros simplemente no corrían, se quedaban en una pantalla negra o una pantalla verde y no hacían absolutamente nada, así que tenía que borrarlos y tuve que escoger a los mejores, a los que sí funcionaban. Y digo mejores con grandes comillas, porque el diseño de la mayoría de estos eran lo más feo que había visto en mi vida. Incluso el ajedrez que tenía el mejor diseño era Chess vs 100 y digo, tampoco es como que se viera increíble, pero se veía bien. Sin embargo, saliendo del tema si están bien hechos o no, ¿qué nos dice todo lo que acabo de hacer? ¿En qué afecta cómo una inteligencia artificial puede ganarle a otra? Lo primero que pensé es que podría afectar el orden de las fichas, o sea, quién fuera el que tuviera las fichas blancas o las fichas negras. Tal vez afectaría un poco cómo iniciabas la partida, ya que la persona que empezara con las blancas podía decidir el rumbo de la partida. Y esto lo pensé porque en las semifinales, Chess 100 y Chess Board Game fueron los ganadores y estos tenían fichas blancas. Y esa teoría se mantenía cuando Chess Board simplemente dejó de funcionar. Pero cuando Chess Board ganó siendo las fichas negras, esa teoría se descartó por completo. Pero al final es fácil realmente decir el porqué.
Como dije, tomé 4 juegos diferentes, todos eran ajedrez, eran el mismo juego, por supuesto, pero hechos por diferentes desarrolladores, y al estar hechos por diferentes desarrolladores implica que las inteligencias artificiales están hechas de manera diferente, al igual que en su dificultad. Por ejemplo, Chess 100 tenía de dificultad 1 a dificultad de nivel 100, mientras que Chess Unlimited tenía solamente un selector de dificultad binario, que era dificultad fácil o dificultad difícil. Mientras que Chessboard, su nivel de dificultad más alto era el 10 y el de 3D Chess Game era 25. El hecho de que Chess 100 estuviera en su dificultad 100 podría haberlo hecho ganar sin problemas, pero perdió contra Chessboard Game, por lo que evidentemente afecta cómo Chessboard Game está hecho, a diferencia de cómo está hecho Chess 100. Por lo que para que fuera un duelo completamente justo, tendría que ser la misma inteligencia artificial enfrentándose a sí mismo. Así que decidí elegir al ganador y el único juego que me permitía hacer esto, Chess Royale Board Game. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues enfrenté a Chessboard Game contra sí mismo, cambiando las fichas blancas y las fichas negras todo el rato, o sea, básicamente quién ocupaba cada uno. Y la partida iba completamente normal, pero al final las blancas se iban a llevar la victoria. Sin embargo, el rey negro estaba resistiéndose, moviéndose de un lado a otro, mientras que la reina blanca lo estaba intentando matar. Al final jugué 2 veces y en las 2 siempre hacían lo mismo y ocurría un error que crashaba el juego. Y pues tiene todo el sentido también. Es como si fueras al pasado y tomaras a un tú del día de ayer, se pusieran a jugar al ajedrez o a algo competitivo o lo que sea. Después de todo, ambos son la misma persona, tienen los mismos pensamientos y en algún punto llegarán a un empate. O puede que alguno de ustedes dos se ponga estresado o se enoje, lo que sea, y haga que pierda esta partida. Esto es incluso más directo con una inteligencia artificial, porque puede que una de tus versiones, ya sea tú o el tú de ayer, se ponga nervioso y la termine cagando en algo o lo que sea. La IA no se puede poner nerviosa porque no tiene sentimientos, entonces simplemente el juego no sabe cómo responder a lo que está pasando, porque está viendo que esa inteligencia artificial está copiando sus mismos movimientos porque es él, y porque tienen el mismo nivel de coeficiente intelectual. También puede tener que ver obviamente por el hecho de que lo único que estaba haciendo era cambiar quién ocupaba las fichas blancas y quién ocupaba las fichas negras, entonces al hacerlo tantas veces la inteligencia artificial no sabía qué hacer y simplemente se crasheaba. Puede ser una posibilidad también, y debido a que no sabían qué hacer, pues su forma de solucionar el problema era simplemente fallar y que todo se detuviera. Por lo que, ¿qué nos dice esto al final? Realmente no mucho. Esto nos indica que el enfrentar a 2 inteligencias artificiales de ajedrez entre sí, proveniendo de diferentes juegos, dependerá de qué tan bien hecho esté la inteligencia artificial. Además de que dependerá de en qué nivel de dificultad esté cada inteligencia artificial. Y si enfrentas a una inteligencia artificial contra sí misma, lo más probable es que termine crasheando. Lo que nos deja con algo interesante, en cómo afecta nuestra humanidad básicamente, y nuestras emociones a cómo nos desarrollamos en un evento competitivo, en cómo nuestros miedos e inseguridades pueden determinar nuestra eficiencia en nuestra partida, o en cualquier deporte que practiques, al igual que nuestra desesperación, nuestro enojo, y básicamente la capacidad de poder sentir emociones. Este vídeo se retrasó principalmente por 2 razones. La primera es que, como sabrán, hubo un temblor hace unos días y afectó a una buena parte de México, y justo yo vivía cerca del epicentro de este temblor, así que estuve un tiempo sin querer agarrar mi computadora y básicamente sin querer entrar a mi casa. Y la segunda es que tengo 17 años, estoy en tercero de preparatoria, estoy a nada de entrar a la universidad y esto requiere más de mi tiempo, lo que me deja sin tiempo subir videos, además de que estos llegan a tomarme un día entero, especialmente este. Pero no desesperen, en cuanto pueda llegar a ordenarme, que será en poco tiempo, seré más constante, o eso espero. Además también tomen en cuenta que hacer videos no solamente implica tener una idea, sino lograr desarrollarla bien, y a veces me quedo muy estancado en una idea que simplemente decido no continuarla, abandonarla, o la termino haciendo tan mal que después decido borrar el video. Así que bueno, no tengo realmente nada más que decir. No sé, dale like si te gustó, dale dislike si no, suscríbete si no lo has hecho, dejar un comentario de tu agrado, lo que siempre digo. Adiós.